¿Sabes que más del 90% de las personas que heredan una propiedad no tienen el conocimiento de cuáles son los pasos a seguir, los pasos legales a seguir para poder vender esa propiedad? Hoy en Puertas Abiertas, la realidad en bienes raíces, te vamos a explicar de una forma sencilla cuál es el proceso que tú tienes que llevar legalmente para poder vender esa propiedad. Mi nombre es Luis Alsina, soy banquero hipotecario con más de 25 años de experiencia ayudando a miles de familias a poder comprar su propiedad. Y hoy me acompaña la licenciada Vanessa Alsina. Saludos, Vanessa. Muy buenas, saludos a todos. Gracias por la invitación a este gran programa de orientación de Puertas Abiertas. Seguro, Vanessa. Tú sabes que nosotros, ¿verdad? Queríamos hablar de una forma clara y sencilla para poder orientar a estos consumidores. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo recibo clientes, ¿verdad? En mi oficina o me llaman, ¿verdad? ¿Verdad? Los compradores, en mi caso, que yo les pregunto, ¿y quién te está vendiendo la propiedad? Él me dice, pues me lo está vendiendo fulano de tal, pero creo que es una herencia. Y muchos desconocen, ¿verdad? El proceso, el procedimiento completo. En tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, es que muchas veces, ¿verdad? Le tienen un poco de miedo cuando hablan de una propiedad que está en herencia, ¿verdad? Porque sí, la realidad es que son varios documentos que hay que trabajar, pero pues lo importante es que llevemos ese procedimiento paso a paso, ¿verdad? Porque si tenemos nuestra propiedad organizada, Ujú. pues la realidad es que se puede lograr, ¿verdad? Llegar a completar esos documentos legales para llevar la propiedad a Y se puede cierre. lograr de una manera ágil también, ¿verdad? Mucha gente piensa que cuando hay una herencia, eso es un proceso, ¿verdad? Demasiado largo y mucha gente pues le tiene miedo a empezar ese proceso, ¿verdad? Por el tiempo que se puede demorar. Sí, mira, aquí lo importante es organizarse, ¿verdad? Usted tiene que ir al notario de su predilección, ¿verdad? Su amistad, una amistad que tenga, ¿verdad? Un notario que tenga conocimiento, ¿verdad? La división de las herencias, ¿verdad? Y el Ujú. primer procedimiento es preguntarle a esos vendedores o a esos herederos si la persona que falleció hizo un testamento, Exacto. Eso es lo que ¿verdad? Esa quería es. llevarle, ¿verdad? Y no es por la parte más sencilla, que es que cómo uno hereda una propiedad, o sea, cómo se define, ¿verdad? ¿Qué tipo de herencia tú puedes... Sabemos que hemos escuchado que testamentos, ¿verdad? ¿Cómo nos puedes ayudar a definir esa Sí, forma de mira, tú heredar una propiedad? esto es, ¿verdad? Tenemos que hacer una entrevista profunda, ¿verdad? Para ir organizando el proceso. La primera pregunta, ¿verdad? Usualmente en estas herencias siempre hay uno de los herederos que es como el líder, ¿verdad? O es Ujú. el que lleva la voz cantante Exacto. o el albacea, ¿verdad? Pero si no Ujú. hay un albacea formalmente nombrado, pues siempre vamos a encontrar que hay uno de los hermanos que Hay es uno el de los líder. hermanos que es el que... Pues entonces sería chévere, ¿verdad? Que tú lo puedas llevar a la oficina y de ahí le haces la entrevista. Ujú. La primera pregunta, ¿tiene o no tiene un testamento? ¿Ok? Perfecto. Si esa persona dejó un testamento, pues mira, Ujú. ya tenemos la mitad del camino hecha. De ahí no hay ¿Ok? que buscar a más Este nadie. testamento lo Ujú. vamos a revisar, ¿verdad? Confiando en que el testamento está hecho, bien hecho, ¿verdad? Con las reglas ¿De acuerdo a del la ley? Código Ok. Civil y de la Ujú. ley, ¿ok? En ese testamento ya vamos a saber quiénes son los herederos, así que aquí no hay que ir al tribunal ni hay que buscar más nada, Ujú. ¿ok? Ok. Así que ya con ese testamento validado, ya nos podemos ir a la segunda parte, que es la planilla del caudal relicto, Ok. ¿ok? Pero no quiero pasar allá, ¿verdad? Porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, las personas en Puerto Rico no hacen testamento. Por eso no es lo común. No es lo Eso. común, ¿verdad? Porque las Ujú. personas no quieren gastar un dinero Ujú. para mientras están vivas. Mejor Sí. dicen, pues cuando O, yo o, falte, o, pues el que venga que o simple, resuelva. tú sabes que aquí el puertorriqueño pues nunca piensa, ¿verdad? Que se va a morir y nunca está Sí. planificando esa parte, ¿verdad? Cuando uno se va de la tierra, ¿verdad? Y No entonces lo no, sí, dejan. no lo planificas y entonces por eso es mm, que no lo ves tan común el que haya un el de un testamento. Así que testamento. la mayoría de los casos que vemos pues son pues, ¿verdad? Que tú heredas por... Así que ese mismo cliente que traímos a la oficina, ¿verdad? Que le preguntamos, ¿hay un testamento?
La gran mayoría de las veces te va a Dicen decir que no. no hay un testamento. No lo hay. Ok, pues ahí tenemos que empezar. Y ahí ¿ok? es un trabajo. Ahí hay un trabajo que no le podemos coger miedo porque no Ujú. es tan difícil. Claro. ¿Ok? Tú vas a ir donde el abogado y el abogado lo primero que te van a pedir es el certificado de defunción. Ok. ¿Ok? Una vez inmediatamente la persona fallece, tiene que ir al registro demográfico Ujú. y pedir certificado de defunción. ¿Ok? Ok. Con ese documento, el notario tiene que pedir la certificación de que no hay testamento. ¿Ok? Ya el Estado te confirme que no hay un testamento registrado, empezamos a trabajar con la declaratoria de herederos. Ok. O sea, eso es bien importante. Es bien importante que el Estado te lo confirme, ¿verdad? Porque también Claro. podría pasar que la persona haga un testamento allá calladita la boca y entonces nadie se Exacto, enteró que porque Ujú. desmejoró a alguien, ¿verdad? Y a Claro. veces pues no Sí. dicen nada. Sí, puede pasar que los herederos realmente no desconocían, ¿verdad? Que la persona Que había haya hecho un un testamento y testamento. ellos fueron, ¿verdad? Para reclamar su herencia. Y Así. después se dan cuenta que Y hay un después hay un testamento. testamento. Pero entonces, volviendo acá, ¿verdad? Al caso típico de la mayoría de los puertorriqueños, ¿verdad? Donde no hay un testamento, Sí. ¿ok? Fallece la persona, pues vamos a trabajar con la declaratoria de herederos, ¿ok? La ley ahora provee que tú puedes hacer una declaratoria de heredero a través del tribunal o la puedes hacer con tu abogado notario, con tu notario mediante una escritura. Y eso pues ha facilitado mucho más el procedimiento de la declaratoria. No es ahora que tengas que ir al tribunal y esperar 2 o 3 meses que un juez lo vea. Ok. El proceso del asunto no contencioso de declaratoria de herederos, tu propio notario en la oficina hace una escritura y ahí mismo, ¿verdad? Se registra y eso puede demorar pues el tiempo, ¿verdad? Que demoren los herederos en someter los documentos. Oye, eso es mucho más ágil, más rápido. Mucho más ágil, por eso no Porque le podemos, ¿verdad? Coger sí, miedo a esas yo me propiedades acuerdo de herencia. que antes, o sea, cuando yo revisaba los casos de los clientes, ¿verdad? Cuando había una compraventa, tú veías como una sentencia del Del tribunal. tribunal. El tribunal, o sea, que eso Y lo a veces sometían los tribunales estaban ataponados de de casos trabajo, sí. y como ves, mi experiencia era tardaban 1, 2, 3 meses. Ujú. O sea, ahora, pues, ¿verdad? Gracias a Dios que la ley para los notarios ha sido modificada y nos permite, ¿verdad? Hacer este proceso un poco más ágil. Ok. ¿Ok? Volviendo a los documentos, ¿verdad? Ese certificado de función, certificado de matrimonio, bien importante, ¿verdad? Ok. Porque la ley nueva, a partir del 28 de noviembre del 2020, el cónyuge se convierte en heredero a la misma posición de los hijos. Así que en un caso típico, ¿verdad? Donde muere el padre o muere papá Sí. con 2 hijos Y la y madre. su esposa, pues Ok. son 3 herederos en igual de condiciones. Ok. ¿Ok? Así que es bien importante el certificado de matrimonio y el certificado de nacimiento de esos 3 herederos. Ok, eso que me estás mencionando para entender, ¿verdad? Muy bien. O sea, si, ¿verdad? Está esta pareja, este matrimonio que compraron esta propiedad, tienen, ¿verdad? Un bien ganancial entre ellos. Muere papá, su esposa, ¿verdad? Todavía está viva y tiene 2 hijos. En ese caso, ¿cómo sería la distribución? Ok. El 50% de mamá que está Ajá. viva, eso no lo toca nadie. Claro, porque ese es su 50%. ese es el 50% ¿ok? del bien de ganancial que ya tenían de ellos en anterior. matrimonio. El otro 50% del Ujú. causante Ok. se va a dividir entonces en partes iguales entre los 3 herederos, Entre ella, que es la la esposa esposa que hereda, y sus 2 y sus 2 hijos. hijos. ¿Ok? Ok. Hacemos la declaratoria de herederos, ya sea a través del tribunal o a través de la escritura. Ujú. ¿Ok? Ok. Ya cumplimos la primera parte. ¿Ok? Ok. La declaratoria de heredero, que es lo mismo que un testamento. ¿Ok? Ujú. Así que ya tenemos nuestro testamento o tenemos nuestra declaratoria de heredero. Ujú. ¿Ok? Ya sea por Vamos. tribunal o por escritura. Ok. Vamos a la segunda parte, que es el relevo de Hacienda. Mm. ¿Ok? Ok, ahí es donde la gente le coge miedo a eso. Y te tengo que decir, ¿verdad? Hacienda, ¿verdad? Que antes también era un dolor de cabeza. Ajá. Pero mira, los relevos de Hacienda están Sí. saliendo en 1 o 2 días. Sí, eso es por la tecnología, ¿verdad? La que tecnología, y tengo sido... que darle su reconocimiento, ¿verdad? Ok.
Yo radico un relevo de Hacienda siempre que sea, ¿verdad?, bajo las condiciones óptimas. Ujú. Y ese relevo sale en 1 o 2 días. Wow, ¿Ok? wow. Y digo, condiciones óptimas es que Ujú. ese causante o esa persona que falleció no tenga una Una deuda con deuda. Hacienda. Ok, ¿Ok? Porque eso, claro. ¿verdad? Cuando yo entre el Seguro Social, rápido Ahí va a va a salir. salir, Sí, ¿verdad? Y que no tenga deudas con el CRIM. ok. Ok, bien importante que no puede tener deudas con el CRIM, porque Ujú. si tiene deudas con el CRIM, pues también, ¿verdad? Trae unas consecuencias que hay que pedir un permiso especial Ujú. y eso pues puede dilatar el Oye, ese proceso. relevo de Hacienda, yo me acuerdo que antes tardaba como 6 meses o más en conseguirlo. Sí, y le teníamos miedo, nadie lo quería erradicar, nadie quería hacerse responsable Sí. porque Hacienda pedía un papel hoy, un papel Ajá, mañana, exacto. Sí, sí, se quedaba en el las escritorio. demoras para uno poder tener ese Ajá. relevo de Hacienda y nosotros poder procesar los préstamos en el banco, pues obviamente hacía que todo se dilatara, todo el proceso de, Sí, pero de, ya no de eso. poder prestar. Ahora nosotros le creamos una cuenta en el portal Suri Ok, a la persona que falleció. Hacienda me da un permiso como administrador y entonces yo ahí entro la declaratoria de herederos, la certificación del CRIM. Si tuviese otros activos, pues también los incluimos ahí. ok. Una vez radicado, yo le digo, de 2 a 3 días ya ese relevo Mm, me llega a mí por el mismo portal, no es por correo ni por ok. email. Me llega una notificación De y que yo lo llegó y lo tienes imprimo ahí. y ya estamos. Ya estás ready. O sea que tienes el testamento o la declaratoria de herederos, el relevo El relevo de de Hacienda. Hacienda, algún Sí. otro Y el documento. otro documento, ¿verdad? Que no es, no, ¿verdad? No le damos tanta importancia, pero es una negativa de asume. Y es Ok. una certificación que también se baja del Sí, portal eso de que sabemos no que, tenga una deuda de pensión alimentaria. ok, eso ¿Ok? sabemos que eso tú entras la información a través de la plataforma de ellos y eso Ujú. en 2 minutos baja esa Salen. certificación, o sea que es Sí, bastante es rápido. bastante rápido. Y miren, igual si tuviese alguna deuda, no le debemos también rechazarlo, ¿verdad? Porque Ajá, hay eh, opciones, ¿verdad? Para esa persona que tiene deuda. ok, Existe lo que se llama un relevo condicional y es que Hacienda te da un permiso parcial para decirte, ok, mira, vende la propiedad y de esa propiedad me tienes que pagar la deuda ok. y lo que llamamos así como un medio dando y dando. Ujú. Tú me traes el cheque y yo te saco el relevo. Así que eso es una, ¿verdad? Una oportunidad que tenemos para poder vender la propiedad, ¿ok? Y Ok, tener nuestro relevo final. Al igual tuve un caso que tenía una deuda de asume, ¿ok? sí. No te impide venderla, es que entonces tú tienes que de la venta de De la la propiedad venta hay que sacar un cheque pagarla, asume, exacto. tú aplicas el cheque e inmediatamente baja la negativa Ok, en o sea, que cero. eso es para pagar. Igualmente, ¿verdad? Si tiene la De- propiedad tiene una deuda también, pues igualmente cuando tú vendes Habría que una pagarla. propiedad, pues hay que saldar, ¿verdad? La deuda, el pagaré que tiene esa Ujú. propiedad. O sea, que no es impedimento el poder vender la propiedad. Exactamente, Ok, exactamente. siempre y Que cuando, ¿verdad? tenemos alternativas, ¿verdad? En el caso de que existe una deuda y que no se pueda, ¿verdad? Conseguir el documento inmediatamente. Claro. Y, Ok. y ese proceso, ¿verdad? Una vez se paga, ¿verdad? La deuda, automáticamente Sí, Hacienda te tarda da como un una relevo. semana, o sea, usualmente es así, pero sí, es bastante rápido, es bastante rápido. Regularmente eso, bueno, puede ser, yo sé que para efectos del crimen, deudas con el crimen, ¿verdad? Si hay una deuda que están cobrando, pueden estar presentadas en el registro de la propiedad, sobre esa propiedad. Sí, bueno, hay muchas, ¿verdad? Versiones por ahí que el crimen va a empezar a embargar cuando Ujú, son deudas cuantiosas, ujú. ¿verdad? Pero bueno, lo que yo he visto, ¿verdad? Que usualmente pues son deudas, ¿verdad? No son deudas tan extensas o son deudas desde que la persona falleció, que los herederos dejaron de pagar. Sí, Así que usualmente pues no son deudas tan cuantiosas. ok. ¿Ok? Lo Pero, ideal sería, ¿verdad?, que tuviésemos el dinero en el banco y irla y pagar, porque inmediatamente si claro, tú pagas y pones una certificación en cero, pues ese relevo te va a salir inmediatamente. exacto. Eh, Así que, ¿verdad? Yo les recomiendo a los herederos que si tuviesen una deuda, mira, mejor trate de conseguir el dinero y la paga, ¿ok? Pagarla antes. Pero, ¿verdad? Pues obviamente tenemos a veces nuestros bolsillos comprometidos, así Claro, que tenemos una alternativa, no descartemos la propiedad, ¿verdad? Por claro. esa Sí, bueno, y situación. muchas veces, obviamente, si tú heredas la propiedad, también vas a heredar la deuda. O sea, Claro, que esa claro. deuda que tiene la propiedad, sí que hay que saldarla, hay que Hay que pagarla. igual, ¿verdad?
si esa propiedad tuviese una hipoteca, ¿verdad? Ujú, claro, En la misma condición, no la puedes dejar de pagar, no, porque si la dejas de pagar, el banco te va a demandar exacto. y te va entonces a incrementar, tienes otros gastos, ¿verdad? Del cobro de la Ujú, deuda. ujú. Así que sí, que los herederos Sí, tienen que prepararse, ¿verdad? tienen Para ese que, tipo exacto, de, tienen que asumir esa esas deuda. deudas, ¿verdad? Y a lo que después recuperar el dinero, pues cuando se Ujú. logre la venta de la propiedad. Claro, sí, ese es un proceso normal, ¿verdad? Cuando está el proceso en el banco, que cuando tenemos, ¿verdad? La información de las deudas que tiene la propiedad, pues esa deuda se va a saldar de la misma venta de la propiedad. O sea Correcto, que es correcto. es un Mm. proceso ¿verdad? Que tal vez los herederos no reconocen o piensan que ellos tienen que traer el dinero, Ujú. ¿verdad? Para poderlo vender, sino que pues hay Sí, esa sí, yo alternativa. lo que me refería, ¿verdad? Muy bien, que no, si pasa un tiempo, ¿verdad? Para vender su propiedad, pues no dejen de pagar la hipoteca porque eso Claro, le va a aumentar te va a los aumentar gastos la deuda después. de la deuda y si el banco entra en un proceso de cobro, pues eso trae otros gastos, ¿verdad? Del banco, gastos legales de cobro y entonces, Ujú. ¿verdad? Al Sí, sí. final del día, Sí, pues te va a sobrar menos. te sobra De esa herencia te va a te sobrar sobra menos. menos. Oye, Ujú. Vanessa, y si hay uno de los herederos, ¿verdad? Que vive en los Estados Unidos, ¿eso tiene alguna complicación, ¿verdad? El tú poder vender una propiedad? Sí, mira, hay una ley en Puerto Rico, ¿verdad? Para todos los vendedores, no, que no, esto aplica tanto para los herederos o ¿O no? como para ¿O cualquier no? vendedor, Ujú, ¿verdad? En una propiedad. Todos los que sean ciudadanos americanos no residentes en Puerto Rico, ujú. hay que retenerle el 15% de la ganancia de su participación, Ok, ¿ok? ok. La diferencia en cuando uno adquiere por herencia es que cuando tú adquieres por compra, pues le puedes descontar el precio en que se adquirió la propiedad. Mm, Cuando es por herencia, no le puedes no, descontar nada porque es una herencia, es un claro, es regalo un que tú has regalo. recibido de una A ti como persona. heredero no te costó No nada te costó nada. adquirir, ¿verdad? Ser dueño de esa Así que a propiedad veces también. le duele a los vendedores no residentes que le Ajá, tengamos que quitar el 15% de la participación que le toca. claro. Y en el caso del no residente es un 25%. Así Mm, que, ¿verdad? Eso pues es inevitable que hay que retener ese 15%. Igual esas personas, ¿verdad? Tendrían que venir al cierre ujú, o preparar un poder para claro. entonces que alguien los pueda representar al Sí, momento del cierre. hay muchos consumidores, ¿verdad? Muchos vendedores en estos casos que los que viven en Estados Unidos utilizan, o sea, hacen un poder para no tener que venir a Puerto Rico a Ujú. hacer el cierre, ¿verdad? Por X o Y razón, ¿verdad? Que no pueden viajar a Puerto Rico. Ese poder, o sea, o sea, ¿qué tú recomendarías ese poder? Sí. Porque yo sé que en Ujú. Estados Unidos hay notarios, ¿verdad? Pero yo sé que a veces no conocen, ¿verdad? El Sí. reglamento o la ley en Sí, Puerto mira, Rico es para bien que ese poder... importante los nombres. Los nombres son bien importantes Ujú, porque fíjate que la declaratoria de herederos va a tener tu nombre según aparece en el certificado de nacimiento. ok. ¿Ok? En el caso mío, ¿verdad? Yo me he certificado Vanessa Alsina, pero me fui a vivir a Estados Unidos, me casé Y cambió tu y nombre. cambió mi apellido. Ya yo no Ujú. soy Vanessa Alsina, yo soy Vanessa Smith. Entonces, yo no puedo poner en el poder Vanessa Smith porque Sí, entonces el de la declaratoria de herederos dice Vanessa esa es otra Alsina. persona. Así que es súper importante los Mm, nombres, sí, ¿verdad? Que cuando vayamos a redactar ese poder para esos vendedores que no viven en ujú, Puerto Rico, nosotros utilizamos, ¿verdad? La frase que se llama también conocido como. ok, ¿Ok? Y esa persona, pues sí, pues tiene que evidenciar, ¿verdad? Que en efecto su identificación, ¿verdad? Que es que se casó y no es que se ha cambiado el nombre legalmente, claro. ¿verdad? Hay que asegurarse, el notario tiene que Mm, asegurarse que estamos hablando de la misma persona. sí, sí. Y eso, ¿verdad? Es un asunto que hay que ser bien detallista, ¿verdad? Claro, claro, Para estar pendiente a a eso. esos nombres, ¿verdad? Porque trae muchos problemas. Después se llevan los cheques, no los pueden cambiar Ujú. porque en las cuentas de banco aparecen Sí, con con otros otro nombre. apellidos. Claro, Así que claro. es súper, súper importante cuando redactemos el Power of Attorney o el poder Ajá. americano, ¿verdad? Ver cómo van a Sí. aparecer esos nombres. Sí.
A mí siempre, ¿verdad? En mis casos me gusta recomendarle a los clientes que utilicen un notario aquí de Puerto Rico. Claro, claro, Este, porque hay que describir la exacto, propiedad. eso es otro punto. Tiene que tener una instrucción Específico. específica en cuanto a lo que va Lo que se está vendiendo. le va a dar el poder a esa Claro, persona, claro. ¿verdad? Lo que va a designar, pues tiene que decir que es para vender, tiene que decir que es para recibir el cheque, Ujú. tiene que decir que es para dividir la herencia. Sí. Tiene que decir que para ir al Banco Popular a cambiar el Cambiar cheque. el cheque. O sea, tiene que Ujú. estar, mire, ahí al dedillo, porque si no, pues no funciona acá. Sí, sí. Nuestra ley española Ajá. requiere que todo esté súper Es específica. súper específico. No es como en Estados Unidos, ¿verdad? Con un papel por email, pan, y ya tú lo resolviste. Sí, aquí en Acá Puerto Rico. tenemos un poco de unos requisitos que es súper bien, porque es para la seguridad, ¿verdad? Ujú. De las personas, que nadie vaya a Claro, recibir un claro, cheque, claro. ¿verdad? Y vaya a cambiarlo, ¿verdad? Sin estar Sí, sí. autorizado. Oye, Vanessa, otra pregunta que muchos me hacen también, ¿verdad? Cuando hay herederos que son menores de edad, obviamente, ¿qué sucede en ese caso con el menor de edad? Sí, recordemos que la minoría de edad en Puerto Rico es 21 años. Para ¿ok? estos efectos, Para estos efectos, 21 años, porque ok. en Estados Unidos es 18. Es 18. Ujú. Así que hago esa primera observación. Sí. ¿Ok? Habiendo dicho eso, pues siempre que hay menores de edad, ¿ok? De 21 o menos, ¿verdad? Si está entre los 18 y los 21, tenemos la opción de emanciparlo. Emanciparlo. ¿Ok? Ok. Y emanciparlo es que tenga la capacidad de actuar como un adulto. Ujú. ¿Ok? Eso se hace mediante una escritura. Para llegar a la emancipación, tiene que tener 18 años 18 o más. años ¿no? más. Ok. ¿Ok? Así que ya convertimos a ese menor de edad, lo convertimos en mayor de edad. Pero pongamos que es unos menores de edad, ¿verdad? De 17, de 10, de 5 años, Ajá. ¿ok? Esos menores no tienen capacidad para comparecer a una escritura. Claro. Así que ahí tiene que ir a través del tribunal. Ok. ¿Ok? El tribunal les va a designar un defensor que pueda velar, ¿verdad? Por la administración de ese dinero. ¿Ok? Ok. Lo mismo pasa con los adultos mentalmente incapacitados. ¿Ok? El proceso es el mismo. El Estado siempre va a estar velando por esas personas que están desprotegidas Ujú. y que esos activos, ¿verdad? Que van a recibir al cierre no sean mal administrados, ¿verdad? Y que esas personas estén en desventaja. O sea que en palabras sencillas, el Estado tendría que autorizar, ¿verdad? La venta y la distribución de esa herencia, Tiene de que ir esa el propiedad. abogado a pedir lo que se llama una autorización judicial. Ok. ¿Ok? El Estado rápido le va a nombrar un defensor judicial que es o un personal del departamento de la familia o al mayor, ¿verdad? Ujú. A la persona con incapacidad mental, pues es un tutor, ¿verdad? Ok. Que pueda velar por el beneficio. Autorizan la venta y la gran mayoría de las veces ese dinero del sobrante tiene que ir todo al tribunal. O sea ¿Ok? que eso Hay que depositarle el cheque en el tribunal Ok. y después la persona que sea la encargada tiene que solicitar un desembolso una vez pueda demostrar que el dinero va a estar bien invertido. ¿Ok? Ok. Ya sea, ¿verdad? Para la educación del menor o en las personas mayores para su cuidado, ¿verdad? El procedimiento es el mismo si fuese un menor de edad o si fuese una persona incapacitada. Ok. Incapacitada. Ok. ¿Ok? Esos casos, ¿verdad? Pues esos sí pueden demorar un poco más. tiempo. ¿Verdad? Porque se celebran unas vistas. Ok. Ya eso es un procedimiento más formal y el Estado pues sí vela, en esos casos son bien cuidadosos, ¿verdad? Que el dinero no se vaya a malgastar, ¿verdad? Ok. Y que la persona quede desprotegida. Ok, sí, que ahí es, pues, es más riguroso el proceso Sí. y va a tomar un poco más tiempo. Sí. Pero igual, ¿verdad? Tampoco no le tengamos miedo, ¿verdad? Hay que hacerlo, ¿verdad? Claro, claro. Y peor es que se quede la propiedad ahí desprotegida y se va desmereciendo. Así Sí, que, sí. ¿verdad? Estos son parte de los procesos que tenemos que llevar a cabo. Ok, bueno, con esos documentos yo me imagino que, ¿verdad? Que el banco pudiese entonces tener, ¿verdad? Una aprobación para poder llevar un cierre una vez tengamos esos documentos, ¿verdad? Y esos documentos se inscriben en el registro de la propiedad, ¿correcto? Sí, los documentos de herencia, ¿ok? La gran mayoría de los bancos te van a requerir que los presentemos antes del cierre, Ujú. ¿ok?
Y ese documento es, para, ¿verdad?, ponerlo así bastante sencillo, una instancia que la prepara el notario. Ajá. La instancia es más bien como una explicación de lo que está pasando. Sí. Y dice, se murió fulanito de tal, le Ujú. acompaño la declaratoria, en esta declaratoria dice que estos son los herederos, Heredero. Hacienda emitió el relevo, lo aprobó, así Ok, que aquí registrador inscriba la propiedad a nombre de los herederos. ok. Y usted lo manda para allá, ¿verdad? El notario por el sistema y ya ahí queda la propiedad inscrita. Y el día del cierre van todos los herederos ya con la propiedad inscrita a su nombre. Claro. Sí, y ahí entonces ya pues efectuar el cierre Y y todo el ya. mundo se lleva su cheque contento el día del Eso está cierre. perfecto, eso está perfecto. Oye, Es- Vanessa, en términos generales, ¿qué recomendación tú le puedes hacer, ¿verdad? A esas personas que acaban de heredar una propiedad, ¿verdad? Y desean vender la propiedad y no han hecho nada todavía en ese proceso. O sea, ¿qué recomendación tú le puedes dar a esos herederos? Sí, pues mira, realmente es organización, o sea, vamos a buscar los documentos, ¿verdad? Usted va al registro demográfico. eh, si usted no puede ir, el notario que usted vaya a contratar tiene la autorización para ir al registro demográfico. La ley nos provee una ¿Ah? ley especial que nosotros lo podamos solicitar. Así que es organizarse, conseguir esos documentos y dar ese primer paso, esa primera entrevista. Sí, Una vez usted ya da el primer paso, la entrevista, el notario tomó toda la información, lo demás corre solo. Así que claro. no le cojamos miedo, es un proceso, ¿verdad?, que puede ser pesado para uno, ¿verdad? A veces hay muchas emociones también, Ujú, ¿verdad? ujú, Por un familiar que ha fallecido, claro. hay, ¿verdad? Diferencias con los herederos, Herederos entre también ellos. puede ser. Así que lo ideal es que usted delegue ese trabajo, ¿verdad?, en su notario Claro. pero que dé ese primer paso, que no le tenga miedo Que porque el dé, proceso no es tan exacto, que dé ese tedioso. primer paso y contacte a su notario para que le ayude Ujú. en todo este proceso. Bueno, Vanessa, ¿verdad? Un placer, ¿verdad? Igual me encanta que me hayan invitado y Haber estado aquí conmigo, ¿verdad? Que hemos brindado, ¿verdad? sí, no, y Información bien este tema me importante. apasiona, así que cuantas veces ustedes Sí, yo quieran. sé que en estos días hay muchas personas, ¿verdad? Muchos herederos que están en proceso de vender su propiedad, así Ujú. que yo estoy claro de que esta información les va a beneficiar a muchas personas, ¿verdad? Muchos vendedores que están, ¿verdad? Tomando ese paso para vender esa propiedad. Sí, sí, así que siga adelante, ¿verdad? Y a través, ¿verdad?, de Luis Alsina, de FEMBI, que están aquí para orientarles, o su notario, o me pueden contactar, ¿verdad? Y con mucho gusto, pues los puedo orientar. Claro que sí, gracias Vanessa. Si tiene alguna pregunta, ¿verdad? O algún comentario sobre esta información que hemos dado hoy, no olvide, ¿verdad? Escribirnos por las redes sociales. Recuerda, abre la puerta al conocimiento y acompáñanos en nuestro próximo episodio de Puertas Abiertas, la realidad en bienes raíces. Hasta la próxima.